Hola, hola, estimados amigos y colegas. Vamos a iniciar. Muchas gracias por el favor de su confianza, por acompañarnos. Actualización laboral 2026, solo a través de FIFAT Cursos, tu mejor impulso. Compartimos el salario mínimo general. Ya para estas alturas estamos un poquito más familiarizados con él. Ya lo empezamos a ubicar, ya algunos incluso lo traen en la memoria. Salario mínimo general que aplica al resto del país, 315 pesos. Y digo resto del país porque tenemos un área geográfica denominada zona libre de la frontera norte. Para la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo general son 440, ¿vale? Y por si por ahí todavía tenemos la duda, la inquietud, ¿qué se considera? eh, ¿Qué municipios integran o forman parte de la zona libre de la frontera norte? Pues aquí de igual manera los tenemos relacionados para que tengamos claro, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo general que rige en cada estado a nivel municipio? Y el resto del país pues va a aplicar el salario mínimo general, el que comentamos de 315 pesos. Tenemos también el valor de la unidad de medida y actualización. Justamente a 10 años de incorporar dentro de la legislación de lo que fue esta reforma constitucional, que de algún modo buscó desindexar el salario mínimo como unidad de medida, unidad de cuenta. Y pues miren, ya 10 años, 2026, este dato lo da a conocer el INEGI, habitualmente un día antes de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y el valor diario de la UMA, unidad de medida y actualización, 117 pesos, mensual 3,566 y anual 42,795. Eh, Como siempre lo comentamos, de manera un tanto cuanto atípica, ¿sí? Eh, pues este valor actualizado de la UMA entró en vigor el pasado 1 de febrero, hace escasos 17 días. Profesor, Perdón. profesor, profesor, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, nada más si de Eh, favor para la otra, levanta la manita, pero sin problema, adelante. ok. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué beneficio tiene el UMA en el sentido de que, por ejemplo, contra el salario mínimo? El salario mínimo es mayor que el UMA. Sí, en cuestiones de multas y todo, siempre dices el valor de tantas sumas. Vamos a poner un ejemplo, una multa, el valor de 4 UMAs elevadas al mes. Es, ¿Y qué relevancia tiene la UMA contra el salario mínimo? Ninguna. Esta reforma constitucional fue únicamente para no tomar como parámetro el salario mínimo, porque muchas veces en ese contexto, una de las, vamos a llamarle, excusas para no darle un buen incremento al salario mínimo, era que de ese salario mínimo dependían varios indicadores, incluso en el aspecto sancionador, ¿no? Como usted bien comenta, pero pues no, así como que de buscar cuál es la ventaja entre uno y otro, nada más, y dado que ya se prevé a nivel constitucional, pues no sirve como unidad de cuenta el salario mínimo general a nivel de índice, o sea, tener eh, un dato por separado que no dependa de cuánto se le tenga que pagar a los trabajadores. Básicamente eso fue la idea, fue la exposición de motivos, no fue con el ánimo o con la idea de que pudiera darme algún beneficio, pudiera darme algún perjuicio, sino únicamente como parte de un dato aparte que no va de la mano o que no está amarrado con el salario mínimo. Básicamente es eso, estimado. Porque yo pienso que, bueno, es mi forma de pensar, yo pienso que está aquí la UMA, creo que
está afectando mucho al salario mínimo para los trabajadores que ganan el mínimo, ¿sí? Como su palabra lo dice, ¿sí? Yo creo que no tiene ningún sentido. Yo no, a mi punto de vista, yo no le veo que tenga un sentido válido o específico en cuestiones de que nos pueda beneficiar al trabajador, porque prácticamente esto lo hicieron con la forma de perjudicar al trabajador en ese sentido de poner la UMA, unidad de medida de actualización. ¿Sí? Al, vamos a decir, a los contribuyentes no les afecta mucho, sino que les beneficia en cuestiones de multas. Bueno, las multas no solo son para efecto de lo tributario y lo fiscal. Las multas son únicamente en el sentido administrativo. O sea, a veces la UMA no es únicamente para multas fiscales. O sea, se supone que la idea de tener un índice aparte es para cualquier tipo de sanción que con anterioridad a esta reforma constitucional evocaba al salario mínimo general. De ahí en fuera, bueno, es mi opinión también, yo no veo cuál sea la afectación para el trabajador. De hecho, antes de la UMA, pues el salario mínimo crecía un 3%, ¿no? Por año. Actualmente el salario mínimo, pues crece a un ritmo que va del 13, 15, 20%, incluso en algún momento por año. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea benéfico. Hay otros factores que de pronto el gobierno no voltea a ver, como una mejor administración de la figura del subsidio para el empleo, quizá de pronto una mejor distribución o redistribución de los renglones de la tarifa, pero pues obviamente al tener nosotros una tarifa progresiva para efecto del impuesto de personas físicas, y obviamente esto afecta directamente a salarios, pues ya los pone en una situación a lo mejor un tanto incómoda, ¿no? Pero sin dejar de lado que además quienes perciben salario mínimo, pues no se les tiene que retener impuestos sobre la renta, así como de igual manera, pues no se les tiene que descontar, reducir o compensar nada. Pero bueno, no estoy diciendo que usted esté mal, nada más estoy señalando que al menos en mi opinión, pues no veo cuál es la afectación directa al asalariado. Es únicamente mi comentario. Ya ve que le ponen el tope, un tope mínimo de 9,000 y fracción. Ese es el tope base que tiene uno y que no tiene que rebasar la UMA para poderle aplicar el subsidio. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquella persona que rebasa arriba de los 9,000 y fracción, vamos a poner ya 10,000 tope cerrado contra el límite inferior que tiene del que no tiene que rebasar la UMA, que son 9,400 y fracción. ¿Sí? Ese tope queda nulo. O sea, no le veo relevancia, porque anteriormente no se usaba la UMA, ¿sí? Y uno calculaba su nómina a los que rebasaban el salario mínimo. Yo siempre he sido de la idea de que, aunque sea salario mínimo, le tengo que hacer el cálculo de retención de impuestos. ¿Por qué? Porque a fin de año o al año, cuando uno presenta la declaración de sueldos y salarios, le sale en el acumulado de todos sus sueldos, le sale al trabajador un impuesto a pagar cuando se lo debes de retener. La ley dice que no le deben de retener a los trabajadores que ganan el salario mínimo, pero si yo le pongo 50 centavos o un peso, le tengo que retener, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya rebasó el salario mínimo. Entonces, al hacer mi cálculo, se lo hago el cálculo mensual, ¿sí? Y me arroja un impuesto a retener, ¿sí? Le aplico los 300 o 400 pesos que son ahora actualmente en el subsidio y nada más le retengo la diferencia. No sé si Bueno, esté correcto. no, no digo, no tengo lío con eso, ¿no? Pero mi perspectiva no es que el AUMA se haya creado para el subsidio,
que actualmente el Poder Ejecutivo, bajo la investidura de quien lo guía y lo preside, o sus asesores hayan tomado en consideración la UMA, pues fue una decisión totalmente discrecional. O sea, ahí ni siquiera podemos hablar de un aparato del Poder Legislativo. Ese decreto del subsidio no se emite desde el Congreso, lo emite Presidencia de la República, y pues fácilmente, si ellos quisieran, podrían expresarlo en una tabla, como el anterior decreto. Pero pues yo no creo que a 10 años de distancia alguien haya dicho vamos a crear la UMA para que por ahí del año 8 ya lo incluyamos como parte del subsidio. Yo creo que si no tuviéramos la UMA, buscarían alguna otra forma, pero al final del día, pues lo que están buscando es recaudar de todos y qué mejor que de los cautivos que son los asalariados. Pero pues eso de que al mínimo no se le retiene y que si de pronto 50 centavos un peso, pues eso ha sido de toda la vida, habiendo o no habiendo UMA, eso siempre ha existido. Yo pienso desde mi perspectiva el tema aquí importante es que por estos incrementos, en mi opinión, la situación de muchos trabajadores en el sentido de tener que aportar tanto ISR va más de la mano por los altos incrementos que ha tenido el salario mínimo, que no estoy diciendo que no sean justos, que no estoy diciendo que no sean buenos, pero al final del día los alcanzó el destino en una tarifa progresiva, más allá de que sea por un tema de la UMA, ¿no? O sea, esa es mi perspectiva, pero yo pues respeto su opinión, ¿no? No pasa nada y lo comenté, pues todo aquí es válido, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. De nada, Juan José, un gusto. Vamos entonces al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Esto es el teje y maneje para efecto del impuesto sobre la renta. El capítulo 1 del título cuarto refiere al tratamiento de los ingresos de personas físicas, pero específicamente aquellas que ostentan o que obtienen ingresos por salarios. Tal y como pueden notar, el artículo 94 de la ley de renta no se mete en líos, no me habla de una integración del salario, como propiamente en su momento lo hace el 84 de la Ley Federal del Trabajo, complementando el artículo 89 de ese mismo ordenamiento, ni tampoco pretende emular lo que hace el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Simplemente, sin más ni más, ¿sabes qué? Todo aquello que sea salario y además cualquier tipo de prestación que derive de una relación laboral. Y bueno, si nosotros buscamos en la ley de renta, pues no vamos a encontrar el concepto de relación laboral. Si por defecto de la ley tributaria aplicamos el código, pues en el código fiscal tampoco vamos a tener mayor guía, mayor luz de lo que es una relación laboral. Y conforme a lo que prevé el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, aplicando supletoriamente el derecho federal común, pues invariablemente tenemos que voltear a ver, como parte de la rama del derecho social, el derecho laboral. La Ley Federal del Trabajo me señala todos y cada uno de los conceptos que integran el salario, todas aquellas prestaciones que siendo mínimas, superiores o extralegales, pueden llegar a formar parte del salario. Y el artículo 94, no complicándose, me dice, ¿sabes qué? Todo lo que perciba el trabajador a razón de salarios y de prestaciones se va a considerar para efecto de la ley de renta ingresos por salarios. Pero inclusive dentro de esta ficción jurídica, otros conceptos que podría haber ahí la duda o la inquietud si realmente se tratan de prestaciones, la ley de renta le da este alcance o le da esta cobertura de que al menos para efecto de ISR ciertos conceptos se consideren salario. Y como ejemplo tenemos la participación de los trabajadores en la utilidad, es decir, la PTU, que si están de acuerdo conmigo, fuera del tema fiscal, fuera de ISR, pues propiamente la PTU no es un salario, tampoco es una prestación laboral, es un derecho,
un derecho del trabajador, un derecho adquirido de la clase trabajadora, y tan no es prestación que no es que un patrón quiera otorgar o no quiera otorgar PTU, ¿no? El tener que repartir PTU está en virtud de si hay renta gravable o no hay renta gravable. ¿Listo? Ahora, tenemos otro tipo de conceptos además de la PTU. Lo que la ley del impuesto sobre la renta denomina pagos por separación, que también pudiera ser cuestionable, ¿no? A ver, espérame, eso ni lo ubico como salario, pero tampoco lo ubico como parte de una prestación laboral. De igual manera es un derecho adquirido por los años que presté servicio, pudiera darse la situación de que tenga derecho a una indemnización ante la figura de un despido injustificado, incumplimiento de las condiciones laborales o inclusive con motivo de una prima de antigüedad, ¿no? Que también de alguna manera busca compensar un derecho de antigüedad. Y pues la misma cantaleta, ¿no? La ley de ISR dice, mira, aquí no nos compliquemos, no te voy a meter en crisis, es, no es. Para nosotros, para efecto de esta ley, todo eso es salario. Tan tan. Si no bastara con ello, además el artículo 94 incluye otro tipo de conceptos que bien podríamos identificar como los invitados o los colados, ¿no? Estos invitados o colados son los conceptos asimilados a salarios. No vamos a abundar, no vamos a redundar en el tema de asimilados, pero sí únicamente hay que dejar dos puntos muy, muy claros. Bien puestos los puntos sobre las IES. La asimilación no es forma de contratación ni laboral ni civil, ni tampoco es una forma de remunerar a terceros. La asimilación es que ciertos conceptos que conforme al artículo 94 están previstos, algunos de manera obligatoria, no es que quiera, no es que pueda, forzosamente sí o sí, algunos los tendré que asimilar y otros optativamente se pueden asimilar. Pero al hablar de una asimilación, referimos a que se asimilan en el tratamiento fiscal a un salario. Sin embargo, dentro de lo que es la jerga, la práctica profesional, pues a veces pareciera que de los asimilados nos referimos indistintamente a formas de pago de una contraprestación o inclusive a formas de contratación. Entonces, nada más para tenerlo ahí bien claro. ¿Vale? Vámonos al cálculo del impuesto sobre la renta. Habrá que decir que bajo la figura de salario, el encargado de realizar los cálculos, efectuar retenciones y además de efectuarlas, enterarlas al fisco, pues propiamente esa obligación va a recaer en la figura del empleador. ¿Quién es el empleador? Lo que la Ley Federal del Trabajo llama o denomina patrón. Y el artículo 96 me explica además el esquema del trabajador. Porque de estos cálculos que arrojen una retención que el patrón va a efectuar y que además le va a enterar al SAT, pues el artículo 96 aclara o divisa que se trata de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Como en la mayoría de los casos, actividades o regímenes, esa retención que se efectúa al trabajador tiene carácter de pago provisional, que indica o que implica que es un pago a cuenta de un impuesto del ejercicio. ¿Sí? Conforme a este artículo, aquellas personas que hagan pagos por este tipo de conceptos tendrán la obligación de efectuar retenciones y enteros, y miren, lo marcamos de azul, ahorita lo vamos a remarcar de amarillo, mensuales. Retenciones y enteros mensuales que van a tener el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. Y luego me fascina la simplicidad con la que me dice cómo realizar el cálculo. Para efecto de la retención, y ahí tenemos más adelantito otro extracto del artículo 96, la retención se va a calcular aplicando
y pues lo voy a tener que subrayar, estimados. A la totalidad de ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente tarifa. Punto y seguido, tenemos ahí la tarifa mensual del artículo 96, tarifa que además se publicó el pasado 28 de diciembre, a la par de la resolución miscelánea fiscal 2026. Algo que fue un tanto extraño, ¿no? Habitualmente luego andábamos batallando la primera semana de enero para que se oficializara la publicación de estas tarifas en el anexo 8. Pero ahora sí, desde muy tempranito, pleno Día de los Inocentes, se publica la miscelánea y a la par de la miscelánea, además de otros anexos, se publica el tan ansiado o tan esperado anexo 8. ¿Por qué era tan ansiado? Porque además ahora tuvo una actualización para efecto inflacionario. Recordemos que conforme a la tarifa del ejercicio, artículo 152 de la Ley de Renta, a partir de la última vez que estas tarifas hayan sufrido una actualización, de manera acumulada, ejercicios hacia adelante, vamos a tener que considerar si en algún punto la inflación superó un 10% y en ese mismo tenor, a partir de que se dé esa hipótesis, pues se va a tener que recalcular una tarifa ya incluyendo propiamente el efecto inflacionario. Y lo que tenemos aquí es la tarifa vigente, la tarifa que se presentó en el anexo 8, y digo, no está por demás decirlo, ¿no? Pero nótese, y si no pueden abrir directamente su ley, que en ningún momento a la ley le interesa cómo y cada cuándo pagues. Tu pago puede ser por semana, tu pago puede ser por decena, catorcena, quincena, y aún así yo les decía que me fascina la forma tan simple en que lo explica, ¿no? Fíjate que la retención que vas a calcular va a ser con el total de ingresos que en el mes de calendario tuvo el trabajador, aplicas esta tarifa y lo que te arroje es lo que se debió haber retenido completito durante el mes de calendario. Contador, y entonces las tarifas del anexo 8, que hay tarifas de 7, de 10, de 15, bueno, hay hasta tarifa diaria, ¿no? Bueno, esas tarifas están habilitadas, lo maneja como parte de una opción el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, cada que tengo la oportunidad de que hablemos de estos temas, pues yo nada más llamo a la reflexión, ¿no? ¿Quién de ustedes que tenga automatizada su nómina a partir de una aplicación o a partir de un software, quién parametriza o quién configura ese software de nómina o esa aplicación con tarifas distintas a las mensuales? Aclarando que no estoy diciendo que no pudiera existir un software así, sino que dentro de la lógica y la practicidad, pues habitualmente la configuración depende de lo que son las tarifas mensuales y punto final, ¿no? Si hay que proporcionar a 7 días, a 10, 14, 15 días, pues el software hace el trabajo sucio únicamente partiendo de la propia tarifa mensual. O sea, esa es en parte la reflexión, ¿no? Porque yéndonos a lo que dice el artículo 96, además de que es un pago provisional de carácter mensual, el cálculo conforme a procedimiento de ley rezaría el artículo 5 del código conforme a aplicación estricta, es que el total de ingresos de un mes no me interesa cada cuándo pague, sino todo lo que haya cobrado en el mes el trabajador, le aplicas esta tarifa y ahí tenemos el monto total que se debe retener o se debe haber retenido para ese mes de calendario.